Si le damos receso media hora, no tiene para eso. Ya. A ver, ¿se ve para mí? Por favor. ¿La práctica de ellos cuál es? Sí, ahí. O ellos empiezan, ¿no? Primera clasecilla. Ah, ya. La primera clase porque ya he tenido 2 semanas antes de Ya. Buen día, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal? Buen día con todos. Vamos a empezar la clase de biología. ¿Qué tal? ¿Listo, listo para empezar la semana con su primera clase? ¿Sí? Ya. Perfecto, chicos. Vamos a tocar. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Están con las energías listas? Ya. Perfecto. Bien. Vamos a comenzar, chicos, nuestra clase con el día de hoy con lo que es célula procariota. Es el tema de esa semana. ¿Sí? Esto está obviamente dentro del capítulo de citología. Y ustedes saben que el capítulo de citología es el que trata acerca de la célula, ¿verdad? Todo acerca de la célula. Entonces, hoy vamos a conversar sobre la célula más antigua que se llama procariota. ¿Ya? Vamos a comenzar primero realizando un preámbulo de lo que es la citología, ¿sí? Para que ustedes más o menos encuentren la ideación del tema. Es su primera clase para muchos y vamos a tener acá la citología. ¿Cuál es el otro nombre que recibe la citología, jóvenes? ¿Se acuerdan? O sea, ¿con qué nombre también es conocido la citología? ¿Se acuerdan? La citología es también conocida como biología celular. Ajá, biología celular. Así es, Ángel. Muy bien. Claro. Entonces, la biología celular es la ciencia que trata todo sobre la célula. ¿Y por qué es tan importante estudiar a la célula? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué en la biología es tan importante estudiar a la célula? Porque, ojo, la citología, ¿qué va a tratar? Va a tratar de explicar todo acerca de la célula, las diferencias entre la célula de las plantas, la célula de los animales, cuál es la célula más antigua, cuáles son las partes de la célula y para qué sirve cada parte. Entonces, eso es lo que va a tratar la biología celular. Estudio de las partes de la célula y las funciones. Y también el estudio de las diferencias entre los tipos de célula. Célula animal, célula vegetal, célula bacteriana. Eso estudia. ¿Ya? Eso se encarga de estudiar la biología celular. ¿Y de dónde se le ocurrió la palabra célula? O sea, ¿de dónde nace la palabra célula? ¿Alguien de ustedes recuerda, chicos, de dónde proviene la palabra célula? Vamos a poner acá estudio de las partes y funciones de la célula. ¿Se acuerdan de dónde viene esta palabrita célula? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde proviene la palabra célula? Hace mucho, un personaje inglés, microscopista, porque obviamente para que se desarrolle la citología, lógicamente tuvo que haberse diseñado un artefacto que pueda aumentar la imagen, el tamaño de las imágenes, ¿sí o no? No podríamos estar hablando hoy en día de células si es que no se hubiera fabricado este artefacto, ¿cierto? ¿Y qué artefacto nos estamos refiriendo? Claro, nos estamos refiriendo al microscopio. Entonces, hace mucho tiempo empezó la era microscópica, la era del microscopio. Muchos personajes construían su propio microscopio
y hacían análisis de estructuras. Algunos analizaban sangre, otros analizaban agua estancada, otros analizaban el semen de los animales. Claro, para ver qué cosa hay. Claro, Jimena, el microscopio fue trascendental y un microscopista conocido como Robert Hooke, ese es el nombre que él presenta, Robert Hooke. ¿Qué hizo Robert Hooke? Robert Hooke diseñó su propio microscopio y analizó una lámina de corcho. Sí, analizó una lámina de corcho. Y cuando él analiza una lámina de corcho, empiezan a ver estas estructuras que les parecía semejante al panal de las abejas. Entonces, él dijo que esto de acá eran celdas pequeñas. Sí. Él dijo que el corcho está formado por celdas pequeñas. Sí, el corcho está formado por celdas pequeñas. Y celda en latín, ¿cómo sería celda en latín? Ah? Celda en latín es cel. Y pequeño en latín se agrega el sufijo ula. O sea que cuando nosotros nos referimos a una celda, en latín cel es celda. Y para decir que esta celda es pequeña, se agrega el sufijo ulo o ula. Entonces, juntando las dos palabritas, es donde aparece el término célula. ¿Ya, chicos? Así es. Entonces, Robert Hooke, analizando el corcho, determinó que hay estructuras tan pequeñas conocidas con el nombre de la célula. Y así fue que nace la palabra célula. ¿Ya? Después otros personajes, no sé si ustedes se acuerdan de Matías Schleiden, ¿se acuerdan de Matías Schleiden? ¿Qué plantea el botánico Matías Schleiden? Matías Schleiden es un botánico que propone de que las plantas estaban formadas por unidades conocidas como células. Y otro personaje llamado Theodor Schwann también planteó de que todos los animales están formados por células. Entonces, ambos pudieron darse cuenta que tanto plantas como animales estaban formados por células. Entonces deciden plantear la teoría celular. ¿Y qué dice la teoría celular? La teoría de celular dice que toda célula o todo ser vivo está formado por unidades conocidas como células. Así es. Ellos proponen la teoría celular. Y la teoría celular sostiene de que todos los seres vivos están formados por unidades muy pequeñas a las cuales se les llaman células. Ajá, así es. Eso es lo que propone Matías Schleiden y Schwann. ¿Ah? Todo ser vivo está formado por células. Entonces los virus no podrían entrar en esta clasificación. ¿Por qué no podrían entrar, chicos, en esta clasificación? Porque los virus no tienen células. Los virus tienen ADN, pueden tener ARN, pero no presentan lo básico de todo ser vivo, que es la célula. Entonces, según esta teoría, queda totalmente descartado la posibilidad de considerar a un virus como ser vivo. No es un organismo, no se pueden matar los virus tal cual, ¿no? Son partículas infecciosas formadas por ácido nucleico más proteínas. Son nucleoproteínas. Entonces, esta teoría es la que descarta a un virus de ser un ser vivo. Todo ser vivo está formado por unidades conocidas como células. ¿Las bacterias cumplirán el requisito de presentar célula? ¿Qué dicen ustedes? A ver, una bacteria y un virus. Ambos pueden provocar enfermedades, ¿verdad? Ambos pueden provocar enfermedades al hombre. La pregunta es, ¿una bacteria podrá ser considerada como ser vivo? La bacteria sí, me dice Martínez, claro. Así es, muy bien. Acá Kesia también.
Airo, sí, ella sí puede ser considerada, ¿no? ¿Por qué ella sí puede ser considerada? Porque las bacterias tienen al menos una célula, una célula. Entonces, todo ser vivo está formado por unidades a las cuales se les conoce con el nombre de células. Células. Todo ser vivo está formado por células. Muy bien, ahí está entonces un recuento histórico de lo que es la citología. Ahora, veamos cómo fue el cambio de la célula. Porque les acabo de decir que la célula más antigua, ¿cómo se le conoce, muchachos, a la célula más antigua? A la célula más antigua se le va a conocer con el nombre de procariota. Procariota. Ella es la célula más antigua. Pero, ¿qué significa el término procariota? A ver, siempre en biología manejamos raíces griegas y latinas. Ajá. Manejamos raíces griegas y latinas. Y cuando hablamos de raíces griegas y latinas, acá, por ejemplo, vamos a poner a una célula a la cual le estamos llamando procariota. Ella es procariota. ¿Sí? Pero ¿qué significa el término procariota? El término procariota o la palabra procariota, pro, ¿qué significa pro? Pro significa antes. Es equivalente también a decir pre. Pre o pro es antes. ¿Ya? Cario, ¿qué cosa significa cario? Cario significa núcleo. Entonces, el término procariota, ¿a qué se refiere? El término procariota se refiere a antes del núcleo. No había núcleo, no hay núcleo, ausencia de núcleo. Eso es lo más importante que tú debes recordar para el examen. No debes olvidar, muchacho, que una célula es llamada procariota. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se le llama procariota? Porque no presenta núcleo. Su ADN está en una región, ahí está, mira, este es el ADN. Su ADN se encuentra en una región dispersa en el citoplasma y parece que fuera núcleo, parece, ¿no? Entonces, ¿cómo le llaman a esta estructura que parece núcleo pero no lo es? Parece, chicos, ¿cómo se dice parecido? El planeta, por ejemplo, se dice que no es una esfera, es un esferoide. ¿Qué es un esferoide? Parece una esfera, ¿no? Si hay una máquina que se asemeja a un hombre, entonces le decimos androide, ¿verdad? Entonces, oide, ¿qué significa? Parece. Entonces, como esta estructura no es un núcleo, parece, le llamamos nucleoide. A él le llamamos nucleoide. Un alumno me preguntó, ¿y qué le falta, profe, para hacer núcleo? O sea, ¿qué cosa le faltaría a esta estructura para hacer un núcleo? ¿Qué crees que le faltaría, muchacho? ¿Qué le faltaría a ese nucleoide para hacer núcleo? ¿Qué le faltaría? Claro, lo que le faltaría a él para hacer núcleo, ¿qué sería, chicos? Que esa región presente, ¿qué cosa debería presentar esa región, chicos? A ver, ¿qué debería presentar esa región? Debe presentar algo importante que está alrededor. ¿Cómo se llama ese algo importante? La pared. No, pero la pared estaría acá afuera y los dos pueden tener pared. No, lo que le faltaría es membrana. Sí, le faltaría membrana. Entonces, cuando esta región, que acá yo le he señalado con líneas punteadas, esta región ya presenta una membrana, entonces recién ahí se le puede llamar, ¿cómo se le puede llamar? Núcleo. Ahí está. Recién se le puede llamar núcleo cuando presenta dos
membranas. Cuando presenta dos membranas, recién ahí se le puede llamar núcleo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Antes no. Antes no se le puede llamar, en este caso, núcleo. Solamente cuando tiene membrana. Y esta membrana almacena el núcleo. ¿Cómo le han dicho o cómo le han puesto su nombre a esta membrana? ¿Qué nombre le han puesto, chicos, a esta membrana? Se almacena al núcleo. ¿Cómo se dice almacén? Si yo tengo un almacén de libros, ¿cómo le llamo al almacén de libros? Le llamo biblioteca. Claro, le llamo biblioteca. Claro, si yo tengo un almacén de discos, voy a ir a bailar a ese lugar donde se almacenan discos, discoteca, ¿cierto? Teca, ¿qué significa entonces? Ese sufijo teca significa almacén, almacén. Claro, incluso las arañas depositan en las arañas macho, depositan una estructura que va a almacenar los espermas. Se llama espermateca en la hembra. Un espermateca. Entonces, acá lo que almacena es el núcleo. Entonces, ¿cómo se dice núcleo? Cario. Entonces, como almacena el núcleo, se llaman carioteca. ¿Te das cuenta? El curso de biología se aprende analizando las raíces griegas y latinas. ¿Sí o no? Claro, claro. Si tú conoces raíces griegas y latinas, se te va a hacer más fácil aprender el curso de biología. ¿Cómo se dice líquido, por ejemplo? Líquido, tengo mi televisor pantalla líquida. ¿Cómo se dice líquido en latín? Líquido en latín se dice plasma. Plasma, ¿no? Plasma es líquido. Entonces, si plasma es líquido, el líquido de la célula, ¿cómo se llamará? Citoplasma. Claro, esto se llama citoplasma. Y si me preguntan el líquido del núcleo, nucleoplasma o carioplasma. ¿Se dan cuenta? Esta célula ya tiene núcleo verdadero. Ella tiene núcleo verdadero. Por lo tanto, a ella yo no le puedo llamar procariota. Ella ya presenta núcleo verdadero. Su ADN no está disperso en el citoplasma. No. Su ADN está encerrado en una estructura que se llama carioteca. Entonces, a ella, que es más evolucionada que la anterior, ¿cómo le llamamos, chicos? Le llamamos la célula de tipo eucariota. Eucariota. ¿Qué significa? ¿Qué significa el prefijo eu? A ver, ¿qué significa? Hay unos animalitos que se conocen como eumetazoos. ¿Qué significa eu? Eu significa verdadero. Claro, eu significa verdadero. Acá está. Eu significa verdadero. Y cario, ¿qué significa, chicos? Cario es núcleo. Entonces, eucariota se refiere a un núcleo verdadero. Eucariota se refiere a un núcleo verdadero. Ajá. Eso sería lo que nosotros encontramos como parte de lo que se conoce la diferencia fundamental entre procariota y eucariota. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por acá su compañero. Vamos a ver, vamos a ir conociéndolos a ustedes, chicos. A ver, su compañero Carlos Antonio Máximo me dice, profe, se me desconectó de la sala. ¿Me podría explicar qué es la carioteca? Claro, muchacho. Estamos indicando que la célula más antigua es la célula que no tenía núcleo, no tenía antes del núcleo, procariota. Esto no tiene membrana, ¿no? Es un espacio nada más donde está el ADN. En cambio, cuando evoluciona, las células forman una estructura que envuelve el núcleo, ¿no es cierto? Y si esta estructura envuelve al núcleo, entonces esa estructura almacena el núcleo.
le llaman carioteca. Teca es almacén y cario es núcleo. Entonces, carioteca significa almacén del núcleo. Eso es lo que aparece. Por acá su compañero Arias Endara me dice la diferencia entre nucleolo y nucleoide, ¿cuál sería? Bueno, no hemos hablado de nucleolo, pero el nucleolo es una estructura que está dentro del núcleo y que va a formar a los ribosomas. O sea, es algo, como decíamos, físico, es algo físico. El nucleolo es algo físico que está dentro del núcleo y que fabrica ribosomas. En cambio, el núcleo es un espacio que está rodeado por membrana. Y nucleoide es un espacio que no tiene membrana. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre núcleo, nucleolo y nucleoide. El núcleo es un espacio nada más, ¿no? Yo estoy en un espacio. Yo estoy en un espacio que está delimitado por paredes. Entonces estoy en un núcleo. Pero si salgo a la calle, no hay un espacio que de repente esté encerrado en mí. Entonces estoy un nucleoide, algo así podríamos decirlo, ¿no? En cambio, el nucleolo es algo físico, es como una maceta que está en un espacio, es como la regla que está acá. Es una estructura que va a formar ribosomas. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo, chicos? ¿Todo claro? Ya. Ahora, otra diferencia, muy bien, gracias por confirmar a los chicos, gracias, gracias. Otra diferencia sería el ADN. Este ADN que tienen las procariotas, este ADN, chicos, es un ADN, vamos a poner así, esto es un ADN de tipo circular, circular, ¿no? Ahí se ve por qué, ¿verdad? Circular. Y además se dice que es desnudo. ¿Y por qué le ponen este término desnudo? Muchos piensan porque no tiene carioteca, no es por eso, ¿ya? No es precisamente porque no tengan núcleo, sino el término desnudo se refiere a que no presenta unas proteínas y esas proteínas se llaman histonas. No presenta histonas. ¿Qué son las histonas? Son proteínas que se asocian al ADN. Son proteínas que van a empaquetar el ADN, van a enrollar el ADN. ¿Entendido? En cambio acá vamos a dibujar el ADN. Miren, acá está el ADN. Esto sería el ADN. Ahí está. Esto sería el ADN, chicos. Y acá está el ADN, que ya no es circular. Ya no. Este ADN, ¿qué nombre le vamos a colocar? Este ADN, chicos, es un ADN lineal. ¿Ya? Esto sería un ADN lineal. Y sí presenta histonas. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que la asociación del ADN con las histonas se llama cromatina. Y el único que puede tener cromatina es la eucariota. La procariota no tiene cromatina. ¿Ya? Este ADN que están viendo ustedes acá es un ADN que sí presenta histonas. Estas histonas son proteínas que van a empaquetar el ADN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, San Marcos preguntó hace tiempo, y es siempre, yo le digo a los chicos, ¿no? Siempre es importante ver lo que San Marcos ha preguntado en sus exámenes pasados porque hay preguntas que se repiten. Y el último examen se ha confirmado que sí, San Marcos repite sus preguntas. ¿Ya? Entonces, muchachitos, nosotros vamos a tener por acá el, el hecho de saber lo que preguntó San Marcos. San Marcos preguntó cuáles son estructuras exclusivas de la célula procariota, o sea, qué parte o qué estructura solo lo tiene la procariota. La procariota presenta por acá pliegues, presenta pliegues. Acá también, mira, ¿qué me presenta? Presenta pliegues. Ahí está, presenta pliegues. ¿Y cómo se llaman esos pliegues? Bueno, esos pliegues aparecieron por primera vez al medio. Aparecieron al medio.
Y como aparecen al medio, ¿cómo se dice medio? Medio, ¿cómo se dice, muchachos, medio? Por ejemplo, hay un lugar que se encuentra entre dos ríos, ¿no? Se llama Mesopotamia. Claro, muy bien. Acá me dicen, profe, eso se dice meso. Meso, ¿qué es meso? Meso, meso, chicos. ¿Qué cosa es meso? Medio. Meso es medio. ¿Ya? Meso es medio. ¿Y cómo se dice cuerpo? Cuerpo, ¿cómo se dice cuerpo? Soma. Soma. Allá. Entonces, ¿cómo se le conocen a estas estructuras? A estas estructuras, por estar en el medio y por estar en el medio del cuerpo, soma cuerpo, medio meso, entonces se llama mesosoma. Mesosoma. ¿Ya? Los mesosomas son parte de la membrana celular. Ojo con eso. Los mesosomas son parte de la membrana de la célula. Profe, ¿acá hay mesosoma? No, pues porque hemos dicho que esto es exclusivo de las procariotas. Solo ellas pueden tener. ¿Qué es lo que van a tener ellos en lugar de mesosomas? Van a presentar unos cuerpos, pero esos cuerpos tienen enzimas al interior y funcionan como si fueran órganos. Como si fueran órganos, chicos. Ahí está. ¿Y cómo se llaman estas estructuras que parecen órganos? Estas estructuras que parecen órganos, ¿cómo se decía pequeño? Pequeño, se dice ula o ulo. Ula o ula, ¿no? Le llaman orgánulos. O también se le puede considerar como organelas. Así es. Ellas se conocen como organelas. Los orgánulos o las organelas vienen a ser los órganos que la célula puede presentar. Ellos presentan al interior enzimas, enzimas específicas. Sí, ellos presentan al interior enzimas específicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por ahí alguien mencionó, profe, y la pared celular, ¿en dónde lo encontramos? La pared. ¿Dónde está presente, chicos, la pared? La pared celular. La pared celular puede estar en ambos. Miren, acá vamos a tener esto que se llama pared celular. Ahí está, pared. Y acá también podemos tener pared celular. O sea, la pared celular es algo que puede estar en ambos. No es algo exclusivo. Ajá, en los dos. En los dos hay pared, ¿sí? En los dos encontramos pared celular. Acá, chicos, encontramos pared celular y también en el otro lado encontramos pared celular. Esto se llama pared celular. Ahí está. Esto sería la pared celular. Acá también vamos a tomar en cuenta, chicos, la pared. Esto también se conoce como pared celular. Entonces, la pared celular, ¿qué cosa es? La pared celular, chicos, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser lo que estamos encontrando como algo común, ¿ya? ¿Y dónde tienen que fabricar sus proteínas? A ver, ¿quién me dice? Eso ha sido pregunta de examen de San Marcos, ¿ah? ¿Dónde se fabrican las proteínas en la célula? A ver, ¿qué me dice? ¿En qué parte de la célula se fabrican proteínas? Excelente, Brisa. El ribosoma. Aunque tienes que afirmar, no preguntes, ¿no? O sea, afirma, ribosoma. Ya si nos equivocamos, aprendemos todos. ¿Entendido? Es el ribosoma. Muy bien, Brisa. Claro. Acá hay ribosoma, sí hay ribosoma, pero son ribosomas pequeños. Estos ribosomas pequeños, chicos, se suelen dar un peso. ¿Un peso de cuánto? Ese peso en laboratorio han considerado que es un peso con el cual van a sedimentar. Es un peso de sedimentación.
Correcto, muchachos. Muy bien. Es un peso de 70S. 70S. En cambio, acá el ribosoma es un poquito más grande. Sí, ya no sería 70S. Acá el ribosoma, el peso de sedimentación, ¿cuánto sería? En el caso del ribosoma de las eucariotas, es un ribosoma de tipo 80S. ¿Ya? 80S es el peso del ribosoma. 80 y 70S. ¿Sí? Eso es. Profe, ¿qué significa la S? Ya lo veremos más adelante, pero por ahora considéralo el peso. Por ahora considera el peso. Ya no te olvides para el examen la diferencia entre el ribosoma de las PRO con el ribosoma de las EU es el peso de sedimentación. El peso de sedimentación es importante. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué otra diferencia? Bueno, otra diferencia también que podemos encontrar en el caso de las EU, tienen un conjunto de membranas. Acá, chicos, miren. Ahí está. Tienen las eucariotas un conjunto de membranas. ¿Y cómo se llama ese conjunto de membranas? Todo este conjunto de membranas se le llama sistema de endomembranas. Sí, ahí está el retículo rugoso, el retículo liso, el aparato de Golgi. Todo eso es un sistema de membranas. ¿Ya? Todo eso es un sistema de membranas. Y otra estructura que podemos encontrar en las eucariotas es que pueden presentar una armadura interna, es un armazón interno, que le confiere cierta estabilidad. ¿Cómo se le llama, chicos, a esta estructura que le va a dar cierta configuración a la célula? ¿Sí? Es como nosotros. ¿Quién nos da esa forma que tenemos? Los huesos, ¿sí o no? Claro. Todo nuestro esqueleto le da la forma a nuestros huesos. ¿Cómo se llamará el que le da la forma acá? Muy bien, Jimena. Exacto, se llama citoesqueleto. Citoesqueleto. Así es. A esta estructura se le conoce con el nombre del citoesqueleto. Ya a eso se le conoce como el citoesqueleto. ¿Ya, chicos? Ese es el citoesqueleto. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está entonces las diferencias entre las procariotas y las eucariotas. Las procariotas tienen membrana nuclear, no tienen membrana nuclear. Las procariotas tienen organelas, no tienen organelas. Las procariotas tienen citoesqueleto, no tienen citoesqueleto. Las procariotas tienen núcleo, no tienen núcleo. Las procariotas tienen cromatina, no tienen cromatina. ¿Qué cosa es la cromatina? ADN más histonas. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna preguntita? ¿Se está comprendiendo la diferencia entre la procariota y la eucariota? ¿Todo claro? Sí, de repente por ahí hay alguna consulta. Esto vamos a poner que está presente en organismos. ¿Qué organismos tienen célula procariota, chicos? ¿Cuáles son los organismos que van a presentar célula procariota? ¿Quiénes tendrán célula procariota? ¿Quiénes tienen? Las bacterias. Muy bien, correcto. ¿Quiénes más? Aparte de las bacterias. Aparte de las bacterias, están presentes las cianobacterias. Cianobacterias. También están acá las cianobacterias. Sí, van a estar presentes las bacterias, las cianobacterias y las más antiguitas. ¿Cómo se conocen a las más antiguitas? Arqueobacterias. Ya, las más antiguas
son las arqueobacterias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? El citoesqueleto, me preguntan por acá, ¿qué es el citoesqueleto? Son proteínas que le van a dar la forma a la célula. O sea, son estructuras como nuestro esqueleto, que van a estar por dentro dándole la forma a la célula eucariota. Ajá, eso es el citoesqueleto. Es como huesos y músculos que están por dentro de la célula, le pueden permitir el movimiento, le pueden dar la forma. Vamos a verlo más adelante, cada una de estas partes. Por ahora solamente estamos definiendo las diferencias, nada más, ¿no? En cambio, este tipo de célula, chicos, eucariota, ¿en quién está presente? La célula eucariota, ¿en quiénes estará presente? ¿Se acuerdan? Acá ponemos, esto está presente, en dónde, chicos? Esto se encuentra presente en organismos. A ver, ¿qué organismos van a presentar célula de tipo eucariota? ¿Cuáles son los organismos que van a tener célula eucariota? Por ejemplo, acá van a estar, ¿no es cierto? El, el caso de las algas, las alguitas. ¿Quiénes más? Los protozoarios, como el caso de las amebas. Acá están los protozoarios, como el caso de las amebas. ¿Quién más? Aparte de los protozoos, aparte de las algas, también vamos a encontrar acá, ¿a quién, muchachos? A los hongos, ¿sí? Acá estaban preguntando, profesor, ¿qué tipo de célula presentan los hongos? Los hongos tienen célula eucariota. ¿Quién más? Las plantas, muchachos, las plantas. ¿Y quién más estaría por acá? Los animales. Las plantas y también estarían presentes los animales. Todos ellos van a presentar célula eucariota. ¿Entendido? Todos ellos van a presentar célula de tipo eucariota. ¿Ya? A ver, repasemos juntos, concentrados acá, chicos. Concentrados. Vamos a repasar juntos, ¿sí? Para borrar la pizarra. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo citología. Eso estamos viendo. ¿Y qué estudia la citología? Bueno, primero, ¿con qué nombre también se le conoce a la citología? A la citología también se le conoce con el nombre de biología celular. ¿Y qué trata la ciencia? ¿De qué trata esta rama auxiliar de la biología? Trata de estudiar las partes y funciones de la célula. Acá trata de estudiar las partes y funciones de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Y de dónde nació la palabra célula? La palabra célula nace del inglés microscopista Robert Hooke cuando examinó una lámina de corcho de un árbol y encontró, ese árbol se llama alcornoque, y al analizar la lámina de corcho encontró que habían unidades que parecían celdas. ¿Y cómo lo llamó, muchachos? Lo llamó celdas pequeñas, así lo llamó, celdas pequeñas. ¿Y cómo se dice celda en latín? Celda en latín se dice cel. ¿Y pequeño cómo se dice? Ulo o ula. Entonces se pasó a llamar cel. ¿No es cierto? Después, ¿qué sucedió? El microscopista Schleiden y Schwann plantearon la teoría celular. ¿Y qué dice la teoría celular? Nos dice que todo ser vivo está formado por unidades que se conocen como células. Todo ser vivo está formado por células. Todo ser vivo está formado por células. ¿Ya? Eso es, los virus no entran en la clasificación. ¿Y cuál es la célula más antigua? Procariota. Pro, ¿qué significa pro? Antes. ¿Qué significa cario? Núcleo. Antes del núcleo. Antes del núcleo. ¿No es cierto? Antes del núcleo. Y esta célula, si no tiene núcleo, ¿qué cosa tiene? Si no presenta núcleo,
tiene una región donde está nadando el ADN. ¿Cómo se llama esa región, chicos? Esa región donde el ADN está nadando. ¿Cómo se conoce esa región? Donde está nadando el ADN. Claro, esa región se llama nucleoide. Nucleoide. Acá, ¿no? En cambio, acá ya, ¿por qué se llama núcleo? ¿Por qué se llama núcleo? Porque tiene una membrana que lo envuelva. Y esa membrana se llama carioteca. Muy bien. Entonces acá, esta carioteca también se llama membrana nuclear. Pero muchos chicos se confunden. Cuando a veces le preguntan qué es lo que no tiene la procariota, ponen membrana celular. Vayas a marcar eso, ¿ah? Cuidado. La procariota tiene membrana celular. Esto es membrana celular. Lo que no tiene es membrana nuclear. No tiene membrana nuclear, ¿no? Entonces muchos chicos se confunden ahí. Les hago esa aclaración para que ustedes puedan, jóvenes, de alguna forma tener cuidado. Sí, membrana nuclear es membrana nuclear, membrana nuclear es distinto a membrana celular, ¿ya? Otra diferencia, ¿cuál es? Aparte de que acá hay nucleoide, acá hay núcleo, acá no hay carioteca, acá sí hay carioteca. ¿Qué más? La pared, ahí está justo lo que está mencionando por acá Cecilia. La pared está fuera de la membrana. Ambos tienen pared, no sería una diferencia. En todo caso, la composición sería la diferencia, que lo vamos a ver después. Los dos tienen pared. Los dos tienen pared y está fuera de la membrana. ¿Ya? Otra diferencia sería el ADN. El ADN, ¿cómo es acá? Circular y desnudo. No presenta histonas. No tiene histonas. En cambio acá, el ADN, ¿cómo es el ADN? Lineal y con histonas. Cuando el ADN está junto con las histonas, a eso le llamamos cromatina. ¿Ya? La cromatina se forma de la unión de ADN más histonas. ¿Tendrá ADN? Sí, pero no tiene histonas, no tiene cromatina. ¿Tendrá ADN? Sí, pero acá hay cromatina. Entonces, hay cromatina, hay ADN con histonas. ADN más histonas. Otra diferencia sería el ribosoma. El ribosoma de una procariota pesa 70 unidades de sedimentación. 70 es. ¿Ya? Esto sería el peso, 70 es. En cambio, en las eucariotas es 80 es. ¿Ya? Otra diferencia, ¿qué es lo que tiene exclusivo la procariota? Tiene mesosoma. ¿Y qué es el mesosoma? El mesosoma es una invaginación de la membrana. Es como una arruguita que tiene hacia adentro la membrana. Invaginación de la membrana. A eso se le conoce, jóvenes, como una invaginación de la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa es invaginación de la membrana. Ya está. En cambio, ¿qué cosa tienen las eucariotas? Organelas. Acá hay presencia de organelas. No hay solamente invaginaciones, solamente es algo que está encerrado. Pero mira acá ya hay enzimas específicas. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la diferencia trascendental entre el mesosoma y las organelas. Son distintos, ¿por qué? Porque esto le pertenece a la membrana, en cambio esto le pertenece a la célula. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Claro, no tienen organelos como menciona en este caso Ariana. Muy bien, muy bien. Y la última diferencia, chicos, la última para ya cerrar esta idea, la última es que ella no tiene una armadura por dentro. Acá sí, miren, tiene un citoesqueleto. Es una pequeña armadura por dentro que tienen en este caso las células. Eso es el citoesqueleto.
¿Ya? Eso se llama citoesqueleto. ¿Todo de acuerdo? ¿Facilito, sí o no? ¿Qué tal? Ya está, chicos. Ahora sí, borramos la pizarra para continuar con la clase. Ya, tómale por favor una captura para seguir. Ya está, ¿verdad? Gracias, Miriam. Ahí está, Miriam, presta a colaborar compartiendo la fotito. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya como conocemos las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota, vamos ahora a conversar de las procariotas. ¿Está bien? Yo les voy a mencionar en función a lo que San Marcos ha preguntado. Por ejemplo, tenemos que saber un poquito acerca de las arqueobacterias. Sí, porque hemos dicho que solo las bacterias, las cianobacterias y las arqueobacterias van a presentar célula de tipo procariota. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que saber para el examen sobre las arqueobacterias? Porque eso tengo que conocerlo de este tema, es parte del capítulo. ¿Qué debo saber de las arqueobacterias, muchachos? De las arqueobacterias, lo que tengo que saber sobre arqueobacterias es que se le puso ese nombre porque se pensó, ojo, se pensó, ya después se dieron cuenta que se habían equivocado. Se pensó que ellas eran las más antiguas. Se equivocaron. No, las más antiguas son las bacterias. Pero bueno, le pusieron ese nombre arqueobacterias. ¿Y por qué se pensó, profesor, que ellas eran las más antiguas? Porque se les encontraba en lugares extremos. Y estas arqueas que se encuentran en lugares extremos, ¿cómo se les van a conocer? Extremófilo. ¿Ya? Extremófilo. Un extremófilo, ¿qué cosa viene a ser un extremófilo? Una arquea que vive en lugares extremos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podría ser un lugar extremo? A ver, donde otro ser vivo no podría habitar. ¿Quién podría ser, chicos, un lugar extremo donde puedan habitar estos organismos? ¿Ya? Porque acá dice viven en lugares extremos. ¿Cuál podría ser, chicos? A ver. ¿Podría ser o no una zona con bastante temperatura? Volcanes. Muy bien, Marlo. Volcanes. Fuentes termales. No sé si alguno de ustedes han ido a Churín o a una parte de la sierra donde hay aguas calientes, las fuentes termales. Cuando uno va a las fuentes termales, van a encontrar, huele a azufre, dicen por acá. Claro, tiene un olorcito, ¿no? Y es porque hay presencia de arqueobacterias y también hay bacterias. Entonces, el volcán, las fuentes termales, las fumarolas también. No sé si conocen las fumarolas. Las fumarolas vienen a ser volcanes de agua y ellas van a ser zonas con bastante temperatura. Y profe, ¿qué pasaría si hay arqueobacterias en estas zonas? Están soportando altas temperaturas, volcanes, las fuentes termales, las fumarolas. ¿Y cómo se le conoce a estas arqueobacterias? ¿Cómo se le va a conocer, chicos, a estas arqueobacterias que habitan en las fuentes termales? Se le llaman termófilas. ¿Ah? Sí, así se le va a conocer. A estas arqueobacterias se les va a conocer con el nombre de las termófilas. Las termófilas son las arqueobacterias que viven en lugares con temperaturas elevadas, volcanes, fuentes termales, fumarolas. Pero hay otras que viven, por ejemplo, en el desierto. En el desierto. ¿Y cuál es el problema de vivir en el desierto?
Bueno, lógicamente, profe, un desierto hay poca agua y mucha sal, y eso deshidrataría la célula. Pero ahí están las arqueobacterias, felices en esos lugares donde otro no podría vivir. Sí, el desierto, el mar muerto también, jóvenes. ¿Cómo se llaman a las arqueobacterias que habitan en lugares con mucha sal? Y que eso podría deshidratar, pero ellas están adaptadas. ¿Cómo se les conoce a esas arqueas? A esas arqueas se le llama, a ver, halo significa sal, por si acaso. Halo significa sal. Entonces, si halo significa sal, a ella se le va a llamar halófilas. Halófilas, ¿ya? Una arquea halófila es una arquea que vive en lugares con mucha sal, ¿sí? Esa es una halófila, ¿ya? Y hay otras arqueas que viven en lugares con bastante acidez. Acidez. Lugares muy ácidos. Por ejemplo, también los volcanes van a tener un pH ácido, ¿sí? Volcanes, suelos contaminados, con cenizas, por ejemplo. En la selva tienen una mala práctica de poder quemar los cultivos y la ceniza lo que hace es acidificar el suelo. Sin embargo, ellas están adaptadas, ¿sí? ¿Y cómo se llaman? A las arqueas que están adaptadas a los suelos ácidos. Estas arqueas que están adaptadas a los suelos ácidos, ¿cómo se le va a conocer? Se le llama, muchachitos, acidófilas. Acidófilas. Entonces, hay acidófilas, hay halófilas, hay termófilas. ¿Sí? Ajá. Eso es lo que de alguna forma encontramos nosotros las arqueas. Y hay otras que viven en el estómago de los rumiantes, oveja, alpaca, vaquita, caballo. Bueno, el caballo propiamente no es un rumiante, pero la oveja, la cabra, sí son rumiantes, el búfalo. ¿Qué sucede en estos estómagos de rumiantes? El pasto se fermenta y se libera un gas. Es un combustible, chicos. ¿Cómo se llama ese combustible que se libera producto de la fermentación del pasto? Muy bien, Brisa, muy bien, Olga, muy bien, Miriam. Metano, metano, ¿no? Y por eso a estas arqueas, ¿cómo le dicen? A estas arqueas se le llama metanógenas. Sí, a estas arqueas se les va a conocer con el nombre de las metanógenas. Las metanógenas son arqueas que van a vivir en lugares con mucho metano. Mucho metano. Ya está, chicos. Muy bien. ¿Cuál es el otro procariota que teníamos que ver? Les dije, aparte de las arqueobacterias, también están las cianobacterias. Cianobacterias. Ahora, ¿tú crees que las cianobacterias vivirán en cualquier parte, o perdón, vivirán en lugares extremos como las arqueobacterias? No. Ellas ya no pueden vivir en cualquier lado, tampoco en lugares extremos. No. Pero ¿cómo se le conoce también a las cianobacterias? ¿Qué otro nombre se le ha dado, chicos, a las cianobacterias? ¿Cuál es el nombre que se les ha dado a las cianobacterias? Tienen un nombre especial, ¿ah? ¿Alguien de ustedes lo recuerda? Se llaman algas azul verdosas. ¿Sí? Algas azul verdosas. Entonces, chicos, estas alguitas azul verdosas son las conocidas cianobacterias. Ciano significa azul. Ciano significa azul. Bacterias azuladas. ¿Ya? ¿Y dónde viven, profesor? Ellas van a vivir en lagunas, ecosistemas acuáticos, pero de aguas dulces. Vamos a poner acá, viven en las lagunas
de zonas altoandinas. Sí. Y te cuento que estas alguitas son comestibles, ¿ah? Ojo. Y no solamente son comestibles, sino tienen un aporte nutritivo impresionante. Han hecho estudios sobre las bondades nutritivas de esta alguita de la sierra y es increíble cómo puede superar en proteínas a la carne. Sí, supera en proteínas a la carne. En la sierra, probablemente algunos de ustedes tengan familias en Huaraz, de repente por ahí en Ayacucho, por ahí en Huancayo, ¿ya? Y las personas lo comen, lo consumen bastante en unos platos. Sí, esa proteína me dicen si es vegetal. Claro, sería una proteína vegetal, ¿no? Porque obviamente esta cianobacteria está en las lagunas y son como unas bolitas verdosas. Sí, su nombre científico es el nostoc. Pero su nombre en esa zona de la sierra le llaman cuyuro. No sé si han escuchado ustedes sobre el cuyuro. El cuyuro, conocido como el alimento andino, es aquel que le da un aporte nutritivo a la dieta de ese niño que está en estas zonas altoandinas. Claro, no es muy conocido, dice por acá Rodrigo, y debería serlo. Claro, debería ser conocido, ¿no? El cuyuro es una cianobacteria que se come, tiene más proteínas que la carne, tiene más calcio que la leche. O sea, es un alimento importante. Solo que la contaminación en estas lagunas por la minería, también por la mala práctica de la agricultura, muchos herbicidas, plaguicidas, exceso de fertilizantes, está provocando que estas lagunas y estos cuyuros mueran, ¿no? Así es. Profe, ¿y cuál es lo interesante de estas alguitas? Que hacen fotosíntesis similar a las plantas. Captan la luz, captan la luz. ¿Qué más utilizan? Utilizan el agua, utilizan el agua, utilizan el CO2 y fabrican alimento. Pero no solo fabrican alimento, sino también liberan oxígeno a la atmósfera. Hace tiempo San Marcos preguntó cuáles fueron los primeros organismos fotosintéticos. O sea, ¿quiénes han sido los primeros en que el planeta pueda tener oxígeno? Porque según estudios, el planeta hace mucho no tenía oxígeno, no había capa de ozono. Entonces, ¿cómo de una atmósfera sin oxígeno pasó a ser una atmósfera con oxígeno? Tuvieron que ver ellos, los primeros en hacer fotosíntesis oxigénica, se llaman cianobacterias, ¿ya? Ellos son los primeros en brindar oxígeno, que luego formó una capa de ozono y que después evolucionaron estas cianobacterias, se convirtieron en algas y las algas se convirtieron en plantas por un largo proceso evolutivo, ¿no? O sea, gracias a ellas, los expertos en la materia sostienen de que el planeta tiene oxígeno, ¿no? Así es. Entonces, para el examen, profesor, ¿qué debo recordar? Que ellas realizan fotosíntesis similar a las plantas. Eso no debes olvidar para el examen. Las cianobacterias, las cianobacterias realizan fotosíntesis similar a las plantas. ¿Y qué significa que sea una fotosíntesis similar a las plantas? Bueno, eso significa, jóvenes, que cuando ellas realizan fotosíntesis liberan oxígeno. Porque hay otra fotosíntesis que lo hacen las bacterias púrpuras, que no libera oxígeno, libera azufre. Por ahí mencionaron, ¿no, profe? En algunas fuentes termales se siente el olor del azufre, sí, porque hay bacterias que están haciendo fotosíntesis, pero no liberan oxígeno, liberan azufre. ¿Ya? Entonces, las cianobacterias realizan fotosíntesis oxigénica similar a las plantas. Realizan fotosíntesis oxigénica similar a las plantas. Ya está, jóvenes. Similar
a las plantas. Muy bien, ahí hemos hablado de ello. Cuando tú vas de viaje a Huaraz, vas a de repente encontrar picante de cuyuro, ¿no? Plato. Hay mazamorra de cuyuro también. De repente algunos de ustedes conocen, ¿no? Unas bolitas verdes. No tienen tanto sabor, pero con otros alimentos sí se les puede dar bastante sabor, ¿no? Similar a las plantas. Ya está. Y bueno, ¿y cuál es el tercer procarionte? Ya hablamos en helados, también dice por acá Miguel. Muy bien, claro, sí, también hay helados. Es que tiene bastante proteína, jóvenes. Es increíble cómo no valoramos el alimento que está en los Andes, que está siendo totalmente devastado las lagunas, ¿no? Y hay que proteger ese cuyuro que necesitan los pobladores de esa zona como fuente de su alimento, parte de su alimento. Muy bien. Y el tercer grupo de procariontes, ¿quiénes son, chicos? El tercero, ¿quiénes son? Son las bacterias. Acá tendríamos ahora a las bacterias. A ver, ¿qué diríamos acerca de las bacterias? Bueno, ellas son las más preguntadas en examen de San Marcos. Sí. De los tres procariontes que ustedes están viendo en la pizarra, las bacterias son las más importantes. Claro, son las más preguntadas. Sí. Además, hay algo interesante, que estas bacterias, las bacterias ya no viven en lugares extremos, no viven en lagunas, pueden estar en los dos lugares. Sí. Entonces las bacterias son cosmopolitas, viven en todas partes. ¿Ya? Las bacterias son cosmopolitas. ¿Y qué significa ser cosmopolitas? Viven en todas partes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ellas viven en todas partes. En este momento, el aire que estás respirando está teniendo bacterias. El ambiente donde yo me encuentro, todo este espacio, está lleno de bacterias. Profe, entonces salga inmediatamente de ahí. No, pues afuera hay más. No hay dónde escapar. Las bacterias están en todos lados. Si salgo afuera hay más. Si me hago una herida, inmediatamente las bacterias que están en el aire van a entrar. ¿Sí o no? O sea, respiramos un aire con bacterias, consumimos un alimento con bacterias, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, profe, entonces, ¿por qué no nos enfermamos? Porque tenemos unas barreras de defensa. En la boca está la saliva, más adelante está el jugo gástrico que va a matar a las bacterias. Externamente la piel es una barrera, no deja entrar a las bacterias. Las vías respiratorias tienen otra barrera que viene a ser en este caso el mucus, ¿no es cierto? Entonces son barreras que van a evitar que entren las bacterias a nuestro organismo, ¿ya? Me dicen por acá, el cuyur es un alimento que se debe cocinar, ¿no? Algunos lo consumen así en su estado normal, se lava y se come, otros ya lo cocinan, dependiendo. Bien, las bacterias son cosmopolitas, viven en todas partes. Si yo pongo acá las características de una bacteria, ¿cuáles serían las características jóvenes de una bacteria? ¿Cuáles serían? A ver, ¿qué características tiene una bacteria? A ver, una bacteria, ¿cuáles son sus características? Primera característica, las bacterias todas, ¿cómo son? Unicelulares. Las bacterias todas son unicelulares. ¿Ya? Todas están formadas por una célula. ¿Qué más? Las bacterias, chicos, son procariontes. ¿Por qué son procariontes? Porque están formados por una célula procariota. Una célula sin núcleo, sin histonas, con ribosoma 70S. Tienen también en este caso mesosomas, ¿no? Mesosoma, ribosoma 70S, nucleoide, procariontes. Otro, su nutrición. ¿Cuál es su nutrición, chicos? La nutrición de las bacterias puede ser autótrofa. Sí, pueden fabricar su propio alimento, o pueden ser también heterótrofa. Pueden ser autótrofa o heterótrofa. Quiere decir que hay bacterias
que elaboran su propio alimento. Y hay bacterias que necesitan fuentes para tener alimento, ¿no? Por ejemplo, una bacteria que causa una enfermedad conocida como la tuberculosis. ¿Cómo se llama, chicos? Es bien conocida esa bacteria. No creo que nadie de ustedes lo haya escuchado. ¿Cómo se llama la bacteria que ocasiona la tuberculosis? La bacteria de la TBC. A ver, es bien conocida, ¿verdad? Pues todos hemos sido vacunados contra esta bacteria que va a causar un problema respiratorio. ¿Cómo se llama esa bacteria que causa la tuberculosis? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Muy bien, Rocío, excelente. Muy bien, María. Es el bacilo de Koch. Así es. En honor a Robert Koch. Ojo que San Marcos te pregunta los principales bacilos que se han estudiado. Y uno de los principales bacilos que se ha estudiado es el bacilo de Koch que causa la tuberculosis. Claro. Su nombre científico es Mycobacterium tuberculosis, pero su nombre común en laboratorio lo llaman el bacilo de Koch. ¿Ya? ¿Él es autótrofo o heterótrofo? ¿Tú qué me dirías? ¿Qué sería el bacilo de Koch? ¿Sería autótrofo o sería heterótrofo? ¿Cómo sería el bacilo de Koch? ¿Qué dicen? A ver, el bacilo de Koch, ¿será una bacteria autótrofa o heterótrofa? Tiene que ser heterótrofo. Claro, ¿por qué? Porque necesita entrar al cuerpo de una persona para dañar los pulmones, porque por sí sola no puede vivir. Entonces es heterótrofo. ¿Ya? Y no te olvides, las bacterias todas son cosmopolitas, viven en todos lados. Incluso dentro de nuestro cuerpo hay bacterias que conviven con nosotros. Así es. ¿Cómo se llaman a las bacterias que conviven con nosotros? Siempre a las bacterias que conviven con nosotros le llaman flora. Flora. Hay una flora intestinal, por ejemplo. Sí, en el intestino tenemos bacterias que normalmente están ahí, ¿eh? No es que es porque estemos enfermos. Están de forma normal ahí. Más bien, si no estuviera, nos enfermamos. Así es. Entonces, nuestra idea de bacterias tiene que cambiarse, ¿o no? Porque si salimos a la calle y empezamos a preguntar, señor, ¿usted qué piensa de las bacterias? Joven, ¿qué piensa usted de las bacterias? Niño, ¿qué piensa usted de las bacterias? Entonces, probablemente la idea que tengan es negativa, ¿no? Son bichos raros, hay que lavarse las manos para no te contraer una bacteria. Cuando ellos solamente han designado que las bacterias causan enfermedades, y eso es totalmente falso. O sea, de todas las bacterias, solamente el 10% causa enfermedades. El 20% ayuda al hombre. Claro, ayuda bastante al hombre. O sea, dependemos de las bacterias, muchachos. Me dicen por acá, profe, ¿y la Helicobacter pylori? Bueno, esa bacteria es patógena. Es una bacteria que causa la gastritis, por ejemplo. Luz Nayeli me dice, profesor, ¿y la Helicobacter pylori? Esa bacteria causa la gastritis, destruye las paredes del estómago. Ella sí es patógena, pues, ¿no? Pero hay otras bacterias que están en el intestino y están de manera natural. Más bien, si tú las matas, empiezas a tener enfermedades. Claro. Profe, ¿los medicamentos también eliminan bacterias buenas? Correcto, qué buena observación, Rodrigo. Es verdad. Las bacterias que están en nuestro cuerpo de manera natural, los antibióticos pueden afectar la flora intestinal. Y por eso los médicos sostienen de que si tú tienes fallas en el intestino, tienes algunos problemas de piel, probablemente necesitas probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias, ¿no? Son bacterias buenas que van a tomar las personas y que en el intestino van a ayudar a restablecer a la flora natural de nuestro organismo, ¿no? Entonces, esa es la idea. No tener ese concepto negativo porque estamos estudiando sobre bacterias y te menciono que solo el 10% causa enfermedades, ¿ya? ¿Qué importancias tienen las bacterias entonces? A ver, muchachos, ponemos acá algunas importancias. Primera importancia, a ver, primera importancia, una importancia en la agricultura. Así es. Hace tiempo San Marquitos preguntó sobre ello. Importancia en la agricultura.
¿Por qué serán importantes las bacterias en la agricultura? ¿Cuál será la importancia agrícola que tengan las bacterias? Bueno, es muy sencillo, chicos. Es muy sencillo. En la agricultura, ellas fijan nitrógeno. Así es. Entonces ponemos acá, las bacterias, algunas bacterias fijan nitrógeno. Fijan nitrógeno. ¿Sí? Algunas bacterias fijan nitrógeno del aire. Y como fijan nitrógeno, entonces las plantas justamente necesitan ese nitrógeno. ¿Y para qué lo necesitan? Bueno, la plantita lo necesita para poder fabricar su proteína. Sí, ella lo necesita para fabricar la proteína. ¿Y por qué no lo toma ella misma? No puede, muchachos. No puede tomar ese nitrógeno tan abundante en la atmósfera. Sí, porque ustedes en geografía, en química, van a estudiar que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, pero así tan abundante la planta no lo puede tomar. Entonces hay bacterias que habitan en las raíces y estas bacterias que habitan en las raíces, ¿qué es lo que hace? Esas bacterias van a fijar el nitrógeno, van a fijar el nitrógeno. Y cuando fijan el nitrógeno, la planta recién puede tener proteína. ¿Qué te parece? San Marcos hace tiempo preguntó cómo se llaman las bacterias que fijan nitrógeno. Ojo, viven en las raíces. Viven en las raíces. ¿Cómo se dice raíz en latín? Acuérdate, en biología, si yo aprendo raíces, se me hace más fácil el curso. Muy bien, Brisa. Rizo. Rizo significa raíz. Claro, si rizo significa raíz, ¿cómo se dice vida? Vida, ¿cómo se dice? Bio. Entonces, ¿cómo se llama la bacteria? ¿Cómo se le conoce a la bacteria que va a fijar nitrógeno? A esa bacteria que fija nitrógeno se le conoce como rizobio. Rizobio. Claro, ¿qué es la rizobio o rizobio? Es una bacteria que tiene importancia en la agricultura porque fija nitrógeno para la planta. Esa es la importancia, chicos. ¿Sí? Así que la planta obtendrá el nitrógeno necesario para sus proteínas de las bacterias rizobio. Rhizobium o rhizobio, cualquiera de los dos. Pero una vez que ya fabricó, ¿quién se come esas hojitas? A esas hojitas en la cadena alimenticia, ¿a quiénes les sirven, muchachos? En la cadena alimenticia, esas hojitas le sirven a los animalitos herbívoros, los que dependen de esa hierbita, ¿sí o no? Ahí está. Claro, ellos dependen de los vegetales, dependen de la hierbita, ¿sí o no? Y dime algo, muchacho. Cuando ellos consumen esos vegetales, ahora la proteína está en su cuerpo, está en su cuerpo. Y si la proteína está en su cuerpo, ¿qué sucede después con ellos? ¿Qué sucede? Bueno, prácticamente ellos, vamos a encontrarlo por acá, prácticamente, jovencitos, ellos van a perecer. Ajá, van a perecer. Ahí está. Ellos van a perecer y cuando perece, ¿qué sucede? Ahí está, conejito murió de tanta hierbita, muchacho. Mucha hierbita murió. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Su cuerpo tiene moléculas importantes, ¿sí o no? Entonces, ¿quién le devuelve al suelo lo que le quitaron? Las bacterias, ¿no? Mira, las bacterias es como si hicieran justicia. ¿Por qué? Porque ¿quién le quitó los nutrientes al suelo? La planta. ¿Quién le quitó los nutrientes a la planta? Herbívoro. Y cuando el herbívoro muera, ¿quién le regresa al suelo? Las bacterias. Toma suelo. Lo que te quitó las bacterias o lo que te quitaron las plantas, yo te lo estoy entregando porque estoy descomponiendo a los cadáveres. ¿Se dan cuenta o no? Entonces se dice que las bacterias cumplen un papel importante en el reciclaje de la materia orgánica.
Ojo con eso, que fue preguntado por San Marcos en el tema de ecología. Sí, en ecología nuevamente vamos a hablar de productores, consumidores y descomponedores. Entonces, este animalito tiene moléculas importantes y los únicos capaces de descomponerlo son las bacterias. Las bacterias son los capaces de descomponer, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia estarían cumpliendo ahí los animalitos, muchachos? ¿Cuál sería la importancia que están cumpliendo acá? Esta importancia, ¿cómo se le llama? Se le conoce como ecológica. ¿Ya? ¿Por qué tienen importancia ecológica? Porque descompone. ¿Qué descompone? La materia orgánica. Descompone la materia orgánica. ¿Te imaginas si no hubieran estas bacterias? Si no hubieran estas bacterias, jovencitos, entonces el planeta quedaría chiquito para tantos cadáveres. Sí, pero gracias a estas bacterias sí se descompone la materia orgánica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Un ratito, ¿ya? ¿Puedo seguir?